Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en el segmento. Jesús y la vida presente. Y es un placer y un gusto que usted se cita con nosotros una vez más para que usted pueda aprender y estar más cerca de nuestro Dios. Eso es así. No queremos dejar pasar por alto, Jocabet, las plataformas que tenemos hacia arriba, donde pueden encontrarnos bajo el título El final de la verdad presente. Está por acá. Y también aquí mismo también se ya encuentra el email. El email, como que si necesita hacer algún tipo de preguntas, sugerencias, dudas, pues confianza. Nos puede escribir hasta peticiones de oración. Eso es así. Y nosotros con gusto estaríamos atendiendo sus peticiones. Y no se olvide a compartir el segmento, dándole share, ¿verdad, Jocabet? Y like. Y también que se suscriban. Para que esta página siga creciendo y este contenido, ¿verdad?, pueda seguir impactando vidas. Así que vamos a comenzar con una oración. Muy bien. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque en tu misericordia, Señor, tú nos buscas. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti y que nuestros corazones, Señor, estén receptivos a tu mensaje. Líbranos de todo mal, acompaña a cada persona, impacta a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje y guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche tenemos la noticia que se titula Grandes inundaciones y esta vez es en España. Las lluvias torrenciales han llevado al desbordamiento de arroyos en el sureste de España, causando la muerte de al menos 222 personas y dejando a muchas más desaparecidas. Organizaciones como Samaritan Purse han enviado equipos para proporcionar asistencia a las víctimas de esta devastadora inundación. La organización liderada por Franklin Graham solicitó apoyo en oración para el equipo de Samaritan Purse. Y las iglesias locales que están enfrentando las devastadoras consecuencias de las recientes inundaciones en Valencia, provocadas por el fenómeno meteorológico conocido, ¿verdad?, llamado Dana. Los evangélicos compartieron relatos conmovedores de pérdidas y destrucción en sus comunidades, como el testimonio de Yolanda Salvador, quien agradeció a Dios por la protección de su marido Lori durante la tragedia. Este temporal o condición climática ya ha afectado a gran parte del país europeo, con cifras de fallecidos que se elevan por día y desaparecidos también, además de las pérdidas materiales, aunando a una gran falta de atención de las autoridades competentes en la zona de más desastre. Así que los que nos están sintonizando ahora, estamos hablando sobre las preocupantes, yo no sé si lograste ver las fotos de todo este fenómeno y las inundaciones y cómo ha impactado de forma desastrosa a España. Sí, así que tenemos una primera pregunta. ¿Por qué se originan los desastres? Vamos a ver qué dice Historia de los Profetas y Reyes. Dice, aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se encuentra entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido de peligro que corren. Así que lo que tal vez está analizando o preguntándose por qué suceden estas cosas en diferentes países, entiéndase que todo está al control. Sí. Y en cada una de esas situaciones Dios tiene su mano ahí, porque como dice la cita que acabamos de leer, el objetivo de Él, a pesar de que permite estos desastres, es que las personas despierten. Exacto. Cuando alguien está dormido y queremos despertarlo, hay que de alguna forma impactarlo. Pues de esta misma manera, Dios busca la manera de despertar al humano para que estemos atentos o que abramos nuestros ojos y entendamos, espérate, ¿qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? ¿Por qué está ocurriendo? Hay que ver una forma de cómo despertar la gente. Y esto es una manera que está utilizando, un medio que usa Dios para hacerlo. También están los otros medios que ha utilizado Él en el pasado que tienen que ver con las enfermedades.
sea, la gente se enferma y él busca la forma de cómo él permite eso para entonces la persona se pueda recuperarse. Algunos pues él lo deja pues hasta el final, pues, a ver si lo puede despertar. Porque hoy en día lo que está pasando, Jogabe, lamentablemente es que las personas no piensan, o sea, no están muy conectados con Dios, con las cosas espirituales. Hoy en día la gente mayormente, no son todos, quiero aclarar, no son todos, pero muchos de las personas están más pendientes a las cosas o sea, materiales. Tú sabes, ellos se involucran en ese tipo de vida. El mejor carro, qué sé yo, la mejor casa, y están pendientes a eso. A una vida material, carnal, podríamos decir, y no espiritual. También, no espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Pero se le olvida que después de esta vida hay otra, ¿no? Que es la que él lo está presentando a nosotros, que es la vida eterna, ¿ves? A estar con él y vivir en el cielo, ¿ves? Pero la gente entiende en ellos que pues yo tengo una vida aquí, para que yo quiero otra, si yo vivo bien aquí, ¿ves? Y entonces Dios pues tiene que crear este tipo de situación para que entonces la gente pues despierte del sueño que está metido, ¿no? Y vea que mira, esto no va a estar para toda la vida, esto va en un momento dado se va a terminar, ¿ves? Y que se entienda que este tiempo que ha permitido, que aproximadamente llevamos casi 6.000 años, sí, el tiempo de prueba o de preparación para irnos a este mundo mejor, que es lo que siempre quiso para nosotros. Exacto. Y hablando de lo que estabas diciendo ahorita, que pensamos que a veces también nos enfocamos tal vez en el materialismo y muchas veces no tan solo estamos lejos de Dios por decisión o desconocimiento, también Dios permite estas cosas para que se revele algún efecto de carácter. Sí. Y que podamos entonces nosotros transformarnos y darnos cuenta y cambiar. Eso es correcto, sí, eso es verdad, es así. Y hay otra pregunta. Sí, dice que ¿qué le espera al mundo? ¿Qué le espera al mundo? La transgresión casi ha llegado a su límite máximo. La confusión llena el mundo y pronto ha de venir sobre los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad hemos de prepararnos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo como una sorpresa agobiadora. Así que lo que le espera al mundo, entiéndase qué cosa. ¿Qué es lo que va a acontecer muy pronto? El periodo de gran angustia. Exacto, una angustia. El tiempo de gracia se va a culminar para mucha gente. Y es para cuando venga Cristo en gloria, que es lo que estamos esperando, ¿no? Que venga en gloria y nos lleven con Él, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitará primero, que es lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez las personas se estén preguntando, pero al principio de la cita ustedes hablaron de una transgresión. Aquí la transgresión es que el mundo abiertamente rechaza las leyes de Dios, decide por ellas, por lo tanto, a tomar ya esa decisión, pues entonces el tiempo de gracia comienza, ¿verdad?, a exterminarse, a acabarse, y en el cielo, que estamos en el juicio, cada caso se decide y ahí es que entonces, ¿verdad?, Dios viene a buscarnos. Pero todo eso pasa en lo que es el tiempo de angustia. Eso es así. Hay otra pregunta que dice, ¿tendremos alguna oportunidad? ¿Acaso tendremos alguna oportunidad? Vemos todos estos desastres, ya entendemos que Dios quiere despertarnos o revelarnos algún defecto de carácter, vemos que esto va a seguir avanzando, ¿tendremos alguna oportunidad? Mira lo que dice Joya de los Testimonios. Dice, los acontecimientos están cambiando para traer el gran día de Dios, que es lo que estamos hablando. Sí. Ese gran día de Dios que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Y todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente, Jocabel. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Así que, entendiéndose entonces, sí, todavía tenemos oportunidad. Sí, claro que todavía estamos en el tiempo de gracia, donde todavía los casos de las personas, ¿verdad?, que estamos vivas en este mundo todavía no se han llevado a cabo. Para eso tenemos que
hacer unos pasos primero y se tiene que proclamar ciertas leyes para que pueda llegar ese momento, porque ahora los casos que se están resolviendo en el mundo en el cielo, son aquellos que fueron al descanso. Exacto. Así que todavía, ustedes que nos ven, hay oportunidad para nosotros hacer desarrollar esa relación con Dios. Todavía hay oportunidad para nosotros arrepentirnos y tener ese deseo de ser hechura suya. Exacto. Y que el mensaje todavía hay tiempo. También estamos hablando de la preparación personal, pero de que este mensaje, esta verdad, más gente la conozca y diga, espérate. Entonces todo eso que yo estoy viendo, que estoy conociendo, ¿a qué se refiere? Y tenga sed de conocer la verdad. Sí, Señor. Otra preguntita. ¿Qué espera Dios de ti? De ti, de mí, de nosotros aquí. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues, según la cita que nos están presentando, nuestro Salvador reclama todo lo que tenemos, piden nuestros primeros y más santos pensamientos, nuestro más puro y más intenso afectos. Si en realidad somos participantes de la naturaleza divina, sus alabanzas estará continuamente en nuestros corazones y en nuestros labios. Nuestra única seguridad es entregar todo lo que somos a Él y estar en constantemente crecimiento en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Así que, resumidas cuentas, Dios, ¿qué espera de nosotros? Que nuestro pensamiento, nuestros afectos, todo nuestro ser esté dedicado a Él. Exacto, porque ahí es donde se transforma el carácter. Porque eso es lo que quiere. Eso es lo único que vamos a llevar al cielo. El carácter. Y sabes que ese carácter solamente se transforma a través de lo que contemplamos. Quiere decir que todo lo que veo, que lo repetimos muchas veces, todo lo que escuchamos, va a moldearnos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos temperancia y también dominio propio en lo que nos gusta. Sí. Porque eso va a reflejar en mí esa toma de decisiones, ese carácter. Así que Dios necesita que en cuerpo, alma, espíritu, corazón, todo se lo entreguemos a Él. Eso es así. En conclusión, las calamidades en la tierra son sucesivas. Vemos como una tras otra. Rapidito. Aquí en España, aquí hay guerra, porque todavía siguen todo esto, todas estas situaciones bélicas a nivel mundial. Vez tras vez vemos como el mundo es alertado. Exacto. Despertar todos aquellos que duermen. Nuestro galardón está como muy cerca. Así que le pedimos que conságrese en devoción a Dios, porque es lo que nos va a dar protección de lo alto y seguridad y felicidad. Muy pronto le veremos en las nubes de los cielos. Eso es así, muy pronto. Así hermanos. Que, Trinidad, hay que orar por todas estas personas que sufrieron pérdidas, porque lo más triste es que tal vez uno dice, espérate, viene un evento atmosférico y uno se prepara, pero a veces trae estas consecuencias de inundaciones y a veces nos toma por sorpresa y tristemente las vidas se acaban. Así que todas estas personas que han estado en esta situación, estamos, ¿verdad?, con ellas en oración y que Dios pueda fortalecer su fe para que podamos entender el cuadro completo de lo que estamos viviendo. Así que, Maranata, Cristo viene.
lado ya no está. La amistad perdurará y crecerá. Vivir la vida amando trae la paz, tener dolor. Solo el amor divino une nuestras vidas hoy. Somos fieles para siempre, aunque la vida dura es. La amistad nunca se pierde, porque la une solo Él. Si tuviste que partir y a mi lado ya no está, la amistad perdurará. Será ¿qué será? Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con la profecía de Daniel, cual va a ser la lección número 7, la invasión de la última noche. El cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia duró 7 décadas. Durante estos largos años, los israelitas estaban muy tristes, recordando la ciudad, su templo destruido. Fíjate, el libro de los Salmos lo expresa en esta forma, fíjate. Salmo 137:1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. El profeta Daniel era uno de ellos, pero Daniel no solo era profeta, además era un fiel estudiante de las profecías dadas por Dios a los otros profetas, como por ejemplo Jeremías, Isaías, Ezequiel, etc., que conocía estas profecías perfectamente y sabían que el cautiverio de los hebreos en auxilio estaba finalmente llegando a su fin, tal como estaba predicho unos 150 años antes por el profeta Jeremías. Había llegado el momento histórico de la caída de Babilonia, que vivía rechazando el verdadero Dios y en negligencia respecto al plan divino, aunque aquel imperio que se había entregado a sus falsos dioses en orgullo, lujuria, idolatría, borracheras y dependencia de la sabiduría humana. La profecía que Daniel recordó en aquel entonces fueron estas, según Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra
Judá, Jerusalén, será puesto en ruinas y en espanto. Si virán estas naciones, que estamos hablando de las tribus israelitas, al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor. Y a la tierra de los caldeos, a la tierra de los babilónicos. Y la convertiré en desiertos para siempre. Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, que viene siendo Jerusalén. A cabo de 70 años, Daniel recordó estas profecías de Jeremías, dadas casi 2 siglos antes de su cumplimiento. Babilonia había caído en manos de los Medo-Persia, quienes reinaban ahora en su lugar. En el año primero de Darío, hijo de Asuro, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, que hay en los babilónicos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en esos 70 años. Cuando Babilonia cayó en las manos de los medos y persas, Daniel ya era un anciano, más o menos de 90 años. Pero la edad no le impedía seguir estudiando las profecías y orar por su cumplimiento, que en este caso era el retorno del pueblo a Israel. Esto es un gran ejemplo para nosotros. No importa la edad para leer la palabra de Dios y estudiar sus profecías. Además, también nosotros debemos orar por el cumplimiento de las promesas de Dios. La caída de Babilonia, 1 siglo y medio antes de sus cumplimientos, Dios inspiró en relación a este evento histórico sobre todos los profetas, pues Jeremías y Isaías. Si tú lo puedes ver allá en el libro de Jeremías 50, 51, Isaías 13, 21 y 47. Ya que Dios conoce el futuro, hizo saber de antemano a su siervo que entregaría a Babilonia en las manos de los medos y los persas. Según el texto bíblico, Isaías 21 y 2, visión duró me ha sido mostrada. El prevarical y el destructor destruye. Sube, oh Elam, Sitia, oh Media. Elam llegó a ser parte de Persia después de identificar a los futuros invasiones. El profeta procede a describir bajo inspiración divina la última noche de Babilonia desde la perspectiva de la Besasar, último rey de Babilonia, unos 15 décadas antes de sus cumplimientos. Según Isaías 21, 4, 5 y 9, se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Pone mesa, extiende tapices, come, bebe, levantaos, oh príncipes, ungre el escudo. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes, de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó
en tierra. El profeta Isaías menciona en otros pasajes la derrota de Babilonia por manos de los medos. También el profeta Jeremías hace lo mismo, descubriendo a los conquistadores de los babilónicos como un viento destructor que él levanta. Dios predijo un siglo y medio antes de sus cumplimientos que Jerusalén iba a ser conquistado por los babilónicos y que en 70 años más tarde los medos y los persias conquistarán a Babilonia y que entonces Jerusalén iba a ser reedificado de nuevo. Dios incluso predijo el nombre del caudillo que iba a realizar la conquista de Babilonia muchas décadas antes de su nacimiento. Fíjate, porque miren lo que dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus reinas reedificaré, que dice a las profundidades, sacaos, y tus ríos harán secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, a decir a Jerusalén. Será edificada y al templo serás fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por sus manos derechas para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, las puertas que no se cierran. Isaías 44, 26, 28, 45, 1. Ciro era el general del ejército combinado de los medos y de los persas. Él era el cerebro del ejecutor de la invasión de Babilonia. Bajo su mando, los soldados desviaron el río Éufrates, cuyo caudal estaba bajo en esa época del año octubre. Los historiadores Heródoto y Jenofonte informan que Ciro redujo aún más el caudal del río y que lo desviaron por un momento. Los soldados medos Persia descubrieron que las puertas de la ciudad que daba hacia el río estaba abierta por descuido de los babilónicos. Al entrar en la ciudad encontraron pocas resistencias, tal como lo había predicho el Señor. Jeremías 51:30. Y ahí está el retrato de la entrada de Babilonia. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Se encerraron en sus fortalezas. Les faltaron las fuerzas. Se volvieron como mujeres. Encendidas están sus casas. Rotos sus cerrojos. Cuando los soldados medo y persa entraron en su palacio, quitándole la vida, pues Dios le advirtió horas antes la suerte que les esperaba. Besasar experimentó el cumplimiento profético, pero de nada le sirvió el conocimiento de esta verdad profética, pues nunca se había arrepentido de su maldad, ni había entregado su vida a Dios, mucho menos buscando el perdón de sus pecados. Esa noche, pues Ciro colocó como dirigente a Darío, el medo, de más o menos 62 años, y los reyes medo y persas llegaron a conocer a Daniel y confiar en él. Daniel 6:28. Daniel prosperó bajo el reinado de Darío
y durante el reinado de Ciro y Persa. En la imagen vemos aquí la entrada triunfal de Darío en Babilonia. El rey Darío hizo que Daniel, el gobernante más importante de todo su reino, Daniel era tan eficaz, leal y querido que dice aquí, hermanos, en ese retrato que ustedes están notando en esa lámina, Daniel 6:1-3, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Con 5 días, Daniel le contó acerca de la profecía de la estatua de metales y de su secuencia de reinos, explicándolo que los medios persas son los pechos y brazos de plata de la estatua que acaba de suceder a la cabeza del oro, que era Babilonia. Recuerden Daniel, ustedes se recuerdan Daniel 2. Ciro reconoció el dominio y la supremacía de Dios verdadero. Reconoció que fue el Dios de los israelitas quien les había entregado a Babilonia la cabeza de oro en sus manos. Él mismo dijo, bueno, el Dios de los cielos me ha entregado todos los reinos de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él. Y suba. De esta manera permitió la libertad de los hebreos, su retorno a Jerusalén y la reconstrucción de su ciudad y su templo, cumpliendo la profecía de Jeremías 29:10, que vimos a inicio de este tema, por cuyo cumplimiento oraba Daniel. Con razón Ciro es llamado por Dios su siervo, mensajero, pastor y justo, que cumple su deseo, a decir, Jerusalén será habitado y que las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus reinas edificaré y al templo será fundado. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. El libro de Daniel es la base y el fundamento para entender el Apocalipsis. Muchos de los símbolos proféticos de Apocalipsis tienen su explicación y respuesta en el libro de Daniel. El libro de Daniel encontramos la descripción de la antigua Babilonia literal. Y en la Apocalipsis encontramos la descripción de la Babilonia mística, simbólica y espiritual del fin. Sin Daniel, no entender muchas partes del Apocalipsis. Cada detalle en relación a las profecías acerca de la caída de Babilonia literal se cumplió perfectamente. Eso nos da la confianza que la profecía acerca de la caída de Babilonia mística se cumplirá de la misma manera. A presentar profecías futuras, Dios se basa en la historia ya ocurrida, para que como estudiante de su palabra entendamos lo que se refiere. Tengo que mencionar, Ciro representaba a los reyes medo-persias de Oriente, o sea, de donde sale el sol, quienes secaron el río Éufrates para hacer caer a Babilonia. El Oriente es bíblicamente un símbolo de salvación y de la presencia de Dios. Por ejemplo, hermanos, el jardín Edén fue plantado en el Oriente. Se lo dice Génesis 2:8. El sello de Dios viene de Oriente. Eso dice Apocalipsis 7:2. Los reyes magos que adoran a Jesús en su nacimiento vinieron de Oriente.
que eso es Mateo 2:1. El retorno de Jesús es comparado a un relámpago que sale de oriente. Eso se encuentra en Mateo 24:27. Ciro, el siervo de Dios, vino de oriente y hizo secar el río Éufrates para hacer caer a Babilonia y poner en libertad al pueblo de Dios. Isaías 41:2. De la misma manera, como cayó Babilonia literal antaño, caerá Babilonia mística del fin, como describe el Juan en el Apocalipsis. En el contexto de las 7 postreras plagas, que son el último evento antes del retorno de Jesús, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes. ¿De dónde? De oriente. Apocalipsis 16:12. Sabemos que las aguas donde la gran Babilonia se mantiene son un símbolo de las muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas de la tierra. Eso lo busca en Apocalipsis 17:15, Isaías 17:12. El Éufrates representa en este sentido el vínculo político, religioso y económico que mantiene la gran Babilonia temporalmente unida hasta su caída. Eso, Apocalipsis 18, 2, 4, 14 y 8 y 9. Dios no quiere la muerte del impío. Al contrario, Dios desea que el ser humano se arrepienta y salve. Dios ama al mundo entero y su Hijo derramó su sangre por toda la humanidad. Tú lo sabes. Juan 3:16. Romanos 5:8. Dios trabaja hace milenios sin cesar en la salvación de sus criaturas, mediante el Espíritu Santo que habla a nuestras conciencias, mediante su palabra que revela su plan de salvación para el hombre, mediante sus ángeles administradores y mediante seres humanos convertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios luchó por salvar a Nabucodonosor. De la misma manera, trabaja en el corazón y en la conciencia de cada uno de nosotros, por ti y por mí. Pero el omnipotente Dios no puede forzarnos ni obligarnos a aceptarlo a Él y a su palabra, pues sería contrario a su carácter. Pues Dios no es un dictador ni un tirano que impone su voluntad a la fuerza. Él solo llama y invita. A veces suavemente y a veces con existencia y a veces permite que ocurran cosas en nuestras vidas para hacernos reflexionar. Porque lo contrario no vamos a cambiar. Pero el ser humano es el que tiene que decidir abrir su corazón a Dios y tomar la mano extendida del Señor. Somos nosotros. Jeremías 51:9. Juramos a Babilonia y no ha sanado. Déjala y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Dios intentó por todos los medios sanar a Babilonia de sus pecados y rebelión. Sí. Aunque la curó, su herida no sana. Babilonia cayó finalmente.
pero con seguridad hubo muchos babilónicos que en lo personal permitieron la intervención divina en sus corazones y fueron sanados y salvados, aceptando la supremacía y la voluntad de Dios en sus vidas. Uno de ellos fue, fíjese, el rey Nabucodonosor, a quien veremos en el reino eterno de Dios. Algo parecido ocurrió cuando el pueblo de Dios estuvo durante esos 400 años en Egipto. Cuando Egipto cayó finalmente mediante esas 10 plagas y el pueblo israelita salió de Egipto hacia Canaán, hubo una gran multitud de egipcios que fueron con ellos también. Eso lo dice en Éxodo 12:38. Con seguridad se trataba de personas que aceptaron al verdadero Dios. Pues, lamentablemente, la moderna Babilonia tampoco sanará, ni aún con las 7 postreras plagas se arrepentirán si sus hechicería, engaño y pecados. Eso es así. Dios predijo mediante el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que dice? Palabras que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Por la ira de Dios no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo el hombre pasare Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Por tanto, allí morarán fieras de desierto y chacales. Morarán también en ellas polleros de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Secaré su mal y haré que sus corrientes queden secas. Y será Babilonia montones de reinas, chacales, espantos y burlas, sin morador. El profeta Isaías lo expresó en esta otra forma. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda en árabe, ni pastores tendrá allí majadas, sino que dormirán allí las ferias del desierto. Y sus casas se llenará de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios arruinará hienas y sacales, y sus casas deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. En Babilonia habrá muchos obreros que trabajarán en una gran cantidad de proyectos en construcción. Decenas de hornos de ladrillos funcionaban sin cesar para abastecer el material para las obras que los animales cargaban. Babilonia era cada vez más bella. Su población creció, tuvo constantemente nuevas fortificaciones, puentes sobre el Éufrates, palacios, muros, templos. Décadas después de la profecía, los medios persas conquistaron a Babilonia, pero Ciro mejoró las defensas, completó proyectos. Nabucodonosor, él hizo de Babilonia su segunda capital.
conservando a Susa como capital del imperio persa. 60 años después hubo una rebelión de los habitantes de Babilonia contra los persas. El emperador Jejes lo aplastó y demolió palacios, templos y muros exteriores que se convirtieron en montes de ladrillos y escombros. 150 años después de Alejandro Magno, se detuvo en la lugar de Babilonia después de vencer a los medios persias. Estaban tan impresionados que puso a trabajar 10,000 hombres para reconstruir las ruinas de este lugar, la Torre de Babel, para elevar a una altura de 100,000 metros. Alejandro quería restaurar el esplendor de Babilonia como centro religioso. Tuvo planes de convertirla en una base naval. Deseaba que llegue a ser el centro de todo el comercio marítimo con la India, para albergar cientos de barcos. Pero ni siquiera Alejandro pudo, por la profecía del Señor. Enfermó y murió en Babilonia ese mismo año a los 33 años de edad. Había conquistado el mundo, pero no pudo reconstruir la ciudad que Dios había predicho se convertiría en desolación. Los generales de Alejandro se repartieron el reino. Por ejemplo, Seleuco reconstruyó a Upis en lugar de Babilonia, a unos 185 kilómetros del norte. Se llevó la población y millones de ladrillos. En la época de Jesús, 300 años más tarde, Babilonia ya era una ciudad fantasma, desolada, abandonada. En la Edad Media, muchas represas y canales de sistema de irrigaciones fueron destruidos. Las aguas de Babilonia se secaron literalmente. Dios predijo con siglos de anticipación perfectamente. ¿Qué no que nos dice en Jeremías? Allí morará fieras del desierto y chacales. Nunca más será poblada ni se habitará. Hará que su corriente quede seca y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Cada uno de estos millones de ladrillos abandonados reafirma la confianza que tenemos en los mensajes de Daniel y Apocalipsis. Eso es así. Les esperamos en nuestra próxima semana con la lección número 8, pues lleva por título La mezcla babilónica. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por acompañarnos. Gracias, Señor, porque así como vemos, sabemos que usted tiene el control entre todo. La profecía que se ha predicho, todo se ha cumplido. Oh Dios eterno, permita que en esa profecía que sabemos que nos queda todavía, que nosotros podamos salir victoriosos y que podamos nosotros trabajar contigo, oh Dios, para que se lleve a cabo la profecía que ha de venir. Gracias, Señor, una vez más. Bendice a nuestros oyentes, Señor, nuestros amigos, hermanos de la iglesia, Señor, cada uno de ellos. Por Jesús se lo pedimos. Amén. Hasta la próxima.